Alex Ramón Maquera Atencio, fue un ciudadano peruano, cuya fecha exacta de nacimiento no se encuentra documentada públicamente en las crónicas policiales ni en los registros periodísticos disponibles. Vivía junto a su familia en una vivienda ubicada en una zona popular del sur del país. Provenía de un entorno trabajador y convivía con su hermana, su cuñado y sus sobrinos. Había ingresado a la carrera de medicina, lo que en su momento hizo pensar que tenía un futuro profesional prometedor. Sin embargo, detrás de esa apariencia, Maquera Atencio llevaba una vida marcada por el consumo constante de sustancias y alcohol. Según las investigaciones posteriores, era adicto a los estupefacientes, lo que deterioró gravemente su salud mental. Nunca recibió tratamiento psicológico ni psiquiátrico, pese a que presentaba conductas erráticas y cambios bruscos de comportamiento. Cuando una persona presenta problemas mentales evidentes y no recibe atención profesional, basta un detonante para que pierda todo control. En el caso de Maquera Atencio, ese detonante se dio en un contexto donde el Perú aún recordaba a Clímaco Basombrío, conocido como el Loco del Martillo, un asesino que años antes había sembrado el terror usando esa misma arma. El propio Maquera Atencio reconoció que el martillo se convirtió en su instrumento de muerte. No fue casualidad. La combinación de adicción, trastornos no tratados y la imitación de un criminal previo resultó letal. En uno de sus primeros arranques homicidas, le quitó la vida a su mejor amigo, José Minaja Vélez. Este crimen marcó el inicio de una escalada de violencia que ya no tendría freno. Lejos de detenerse o buscar ayuda, el asesinato despertó en él una sed de sangre que fue creciendo con el tiempo. El 15 de marzo de 2004, Maquera Atencio fue en busca de dinero. Se dirigió a su hermana mayor, Priscila, quien trabajaba vendiendo pollos en el mercado Grau y guardaba una fuerte suma de dinero producto de su trabajo diario. Le pidió dinero. Ella se negó. La reacción fue inmediata y brutal. Maquera Atencio la atacó a martillazos, luego la hirió gravemente en el cuello y la dejó en el primer piso de la vivienda. Después subió a la planta superior. Allí atacó a su cuñado, Rafael Peso Gutiérrez, golpeándolo con el martillo hasta dejarlo gravemente herido e inconsciente. Posteriormente tomó un cuchillo y terminó quitándole la vida. La casa ya estaba convertida en una escena de horror. A pesar del acto macabro, Maquera Atencio no había olvidado el motivo inicial de su ataque. Buscó en la habitación hasta encontrar $2.000, dinero que más tarde confesaría haber gastado en sustancias y alcohol, en largas noches de consumo y perdición. Los exámenes toxicológicos realizados posteriormente confirmaron que era consumidor habitual de estupefacientes. La barbarie no terminó esa noche. Al día siguiente, mientras sus sobrinos dormían, Alex Maquera Atencio continuó con la masacre. Le quitó la vida a Amelia, de 13 años, Jacqueline, de 7 años, Iván, de 17 años y a Diego, de 12 años. Durante el ataque, el asesino se aprovechó de Amelia mientras agonizaba, llevando el crimen a un nivel extremo de perversión. Tras cometer los asesinatos, Alex Maquera Atencio no abandonó la vivienda ni dio aviso a nadie. Por el contrario, intentó ocultar lo ocurrido. Según las investigaciones policiales, el asesino cavó una fosa dentro de su propia casa, donde enterró los cuerpos de los miembros de su familia, con la intención de borrar todo rastro del crimen. La vivienda dejó de ser un hogar y se convirtió en una tumba clandestina, construida por el propio victimario. Durante varios días, los cuerpos permanecieron enterrados bajo el suelo de la casa, mientras Maquera Atencio continuaba con su vida, gastando el dinero robado y consumiendo sustancias. El hallazgo de la fosa por parte de la policía confirmó la magnitud de la masacre y el nivel de frialdad con el que actuó el asesino. En el juicio, Maquera Atencio declaró sin mostrar arrepentimiento: debía quitarles la vida porque ellos extrañarían a sus padres y yo no podía permitirlo. La investigación policial reveló que Maquera Atencio también era responsable de la desaparición y asesinato de un comerciante de la zona donde vivía. Se trataba de Fidel Mina Mamani, visto por última vez en compañía del asesino mientras este intentaba venderle una nevera. Durante el interrogatorio, Maquera Atencio cayó en múltiples contradicciones. Finalmente, confesó que lo había citado en su casa para cerrar la transacción y que, tras una discusión, le propinó aproximadamente 40 martillazos. La policía llegó cuando el lugar estaba completamente cubierto de manchas rojas. En ese interrogatorio, el asesino confesó todos los crímenes: su amigo, su familia y el comerciante. El juicio fue breve. Maquera Atencio reconoció todos los asesinatos y fue condenado a cadena perpetua por los delitos de homicidio calificado y violación, además de pagar 120.000 soles como reparación civil. Las crónicas policiales señalan que escuchó la sentencia sin emoción alguna.
Cuando se le preguntó si aceptaba el fallo, respondió fríamente: me reservo el derecho. El 21 de agosto de 2019, mientras cumplía su condena en el penal de Pocoyay, recibió la visita de una mujer ecuatoriana, Carmen Olmedo Moreno, de 41 años. Sin razón aparente, Maquera Atencio volvió a quitar otra vida. La atacó con un martillo, le hirió el cuello y le separó los dedos de la mano. Cuando estaba a punto de separar el cuerpo por partes, otro interno, Wilder Wanakuni, de 38 años, ingresó a la celda. Al ver la escena, intentó huir. No lo logró. Maquera Atencio lo alcanzó y le causó heridas punzocortantes que provocaron su muerte horas después. Ante estos hechos, el fiscal Luis Sotomayor Saavedra, de la Fiscalía Provincial de Tacna, solicitó que también se le imponga cadena perpetua por el delito de feminicidio. Posteriormente, Alex Ramón Maquera fue trasladado al penal Ancón I, conocido como Piedras Gordas, en Lima. Entre los años 2006 y 2008, la selva central del Perú se convirtió en escenario de una de las historias criminales más perturbadoras del país. Personas desaparecían sin explicación. Algunas eran secuestradas. Otras aparecían sin vida de forma brutal. El responsable era un hombre que exigía rescates, pero aún después de cobrar, quitaba vidas sin piedad. Su método era tan macabro como simbólico. Mutaba la lengua de sus víctimas para que, según él, sus almas no lo delaten. Siempre armado, siempre frío, siempre letal. Así nació la leyenda del depredador de Oxapampa. Cerca de 10 personas experimentaron directamente el horror que dejó a su paso en la selva del Perú. Su nombre real era Mail Malpartida Achón. No existe información pública ni registros oficiales que detallen su lugar de nacimiento, su fecha exacta de nacimiento, datos sobre su familia, ni aspectos documentados de su infancia. Las crónicas policiales y judiciales no consignan estos datos. Lo que sí se conoce es que tenía 36 años en 2006, cuando inició su ola criminal. Antes de cometer su primer asesinato, Mail Malpartida Achón formó parte del grupo terrorista MRTA, durante los años 90. Además, contaba con experiencia en actividades paramilitares, entrenamiento con armas de guerra, conocimiento del terreno selvático, capacidad para planificar secuestros y emboscadas. Siempre cargaba un rifle AKM. No mostraba compasión. Estos antecedentes explican, en parte, la frialdad, disciplina violenta y brutalidad con la que ejecutaba sus crímenes. Las investigaciones determinaron que sus motivaciones eran económicas y de dominio absoluto sobre sus víctimas. Secuestraba principalmente a agricultores, mineros, empresarios locales. Exigía sumas elevadas por su liberación. Sin embargo, el dinero no era el único motor. La mutación de la lengua respondía a una creencia personal y perturbadora. Pensaba que así las almas de sus víctimas no podrían delatarlo. El crimen, para él, no solo era un medio, sino un ritual. El 3 de junio de 2006, a los 36 años, Malpartida desató su sed de violencia. Su primera víctima fue Lenin Francisco Valerio Alcántara, un empresario minero de 23 años. Malpartida lo siguió y le disparó, para luego robarle 280 gramos de oro extraídos de la mina Santa Ticlia, en Huánuco. Valerio se encontraba con su primo, quien fue obligado a cargar el cuerpo sin vida hasta el río. Pero el crimen no terminó ahí. Para reducir el peso del cuerpo, Malpartida abrió el abdomen de la víctima y extrajo todo lo que había dentro. Tras este asesinato, fue arrestado y trasladado al penal de Oxapampa. Sin embargo, la prisión no lo detuvo. El 14 de diciembre, se fugó del penal junto a Isaías Ángeles Tambino, Marcelino Tolentino Guerra, ambos de 30 años y también internos del mismo centro penitenciario. Durante la fuga, le quitaron la vida al suboficial Humberto Vázquez Pérez. Le quitaron la vida al recluso Guzmán Canario Porras. Hirieron al suboficial de tercera Cristóbal Choque Flores. Escaparon llevándose 2 fusiles AKM, 3 pistolas, una granada, municiones, uniformes de comando. La selva volvió a quedar bajo su amenaza. El robo, el secuestro y el asesinato se consolidaron como la especialidad de Malpartida y sus cómplices. En mayo de 2007, secuestraron al empresario Roberto Schuller Schaus y a su hija. Exigieron $50.000 por su liberación. Tras negociaciones, fueron liberados por 10.000 soles. Ambos sobrevivieron. No todos tuvieron la misma suerte. En octubre, una noticia estremeció a la selva. Liboria Rivera Caruaricra, de 50 años, fue hallada sin vida. La escena fue espeluznante. Su lengua había sido cortada.
El 12 de octubre, las autoridades inicialmente creyeron enfrentarse a una banda criminal, pero tras los análisis comprendieron que se trataba de un solo asesino con un patrón definido. Malpartida reclutó a su hermano menor, Enías Malpartida Achón, y volvió a atacar. La víctima fue Griselda Curihuaita, empresaria maderera. Exigieron $20.000 por su liberación. La familia pagó la mitad y Griselda fue liberada con vida. Luego exigieron la otra mitad del rescate. El punto de entrega fue acordado en Cueva Blanca, Junín. Ese encuentro sería decisivo. Aunque creía mantenerse oculto, las autoridades ya seguían sus pasos. 3 días antes, personal especializado de la División Antisecuestro se trasladó a la zona. La búsqueda se extendió durante 9 horas. Finalmente, Meil Malpartida Achón fue capturado. Con ello terminaron sus actividades criminales. A los 39 años, fue sentenciado a cadena perpetua por 4 asesinatos, secuestro, tenencia ilegal de armas. Su cómplice Marcelino Tolentino Guerra, de 32 años, recibió la misma condena. El hermano menor del degollador logró escapar. En la sala de justicia de la Merced, los familiares de las víctimas gritaron: "Se hizo justicia, que se pudran en la cárcel". Durante el proceso judicial, Malpartida hizo una confesión que resumió su lógica criminal. Les cortaba la lengua para que sus almas no me delataran. Este caso ocurrió en Huamanga, Ayacucho, dentro de una distribuidora de balones de gas doméstico. Un lugar rutinario, sin antecedentes de violencia, donde 2 trabajadores realizaban labores comunes de inventario. Nada indicaba que, en cuestión de segundos, ese espacio se convertiría en una escena de homicidio. Rafael Vilcatoma Arone y su compañero de trabajo se encontraban contando balones de gas, moviéndolos y acomodándolos como parte de su jornada habitual. Las cámaras de seguridad del local registraron todo. En las imágenes se observa cómo ambos trabajan con normalidad hasta que, de manera repentina y sin discusión previa, Vilcatoma toma uno de los balones y se lo lanza en la cabeza a su compañero dejándolo aturdido, y así comienza a golpearlo en la cabeza de forma reiterada. El ataque fue directo, sostenido y violento. El peso del balón de gas y la fuerza de los impactos provocaron lesiones mortales. La víctima cayó al suelo sin posibilidad de defensa. El agresor no se detuvo de inmediato. Los golpes continuaron hasta que el cuerpo quedó inmóvil. El crimen quedó completamente registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que permitió a las autoridades reconstruir con precisión cada segundo del ataque. Tras cometer el homicidio, Rafael Vilcatoma Arone abandonó el lugar. Sin embargo, la Policía Nacional actuó con rapidez. En tiempo récord, los agentes lograron ubicarlo y capturarlo dentro de su vivienda, donde se había ocultado debajo de las gradas de una escalera, intentando evadir a las autoridades. Durante su detención y posterior interrogatorio, Vilcatoma Arone ofreció una versión que generó conmoción y alarma. En un video difundido por América Noticias, el sujeto afirmó que no fue él quien cometió el crimen. "Yo estaba trabajando allí tranquilo, arreglando los balones de gas. De ahí ya no era yo. Era Yatsuki", declaró ante la policía. En reiteradas ocasiones insistió en que él no había sido el responsable directo del ataque y que una supuesta entidad llamada Tsuki había actuado en su lugar. Hizo referencia al personaje ficticio de las películas de terror, un muñeco poseído por un asesino en serie. Incluso durante su testimonio repitió frases como: "No me responde Tsuki. Tsuki no ha hablado". Según su versión, no existían conflictos previos con la víctima. Afirmó que lo conoció únicamente en el trabajo y que nunca habían tenido discrepancias. La dueña del establecimiento respaldó parcialmente ese punto al señalar que Vilcatoma era un hombre callado y que había sido contratado apenas un par de semanas antes del crimen. Debido a la naturaleza de sus declaraciones, el Ministerio Público dispuso que un perito forense especializado se traslade desde Lima hasta Huamanga para evaluarlo psicológicamente. Las autoridades buscan determinar si el acusado presenta algún trastorno mental real o si estaría fingiendo demencia con el objetivo de atenuar su responsabilidad penal. Mientras tanto, los familiares de la víctima acudieron a la morgue, donde se realizaban las diligencias correspondientes. El caso quedó en manos de la Fiscalía, respaldado por un elemento clave: el registro en video que muestra, sin ambigüedades, el momento exacto en que Rafael Vilcatoma Arone atacó mortalmente a su compañero de trabajo con un balón de gas. O sea, yo estuve trabajando ahí tranquilo, pegando ahí los estos y de ahí ya no era ya yo. No era ya Chucky. Yo no sé por qué la pegado.
Ana Lucía Carranza Chiara, es el nombre detrás de uno de los crímenes más perturbadores ocurridos en Lima en la última década. Una joven universitaria que utilizó una aplicación de citas como punto de partida para atraer, someter y quitarle la vida brutalmente a un joven de 21 años. El caso la haría conocida en los medios como la asesina de Tinder, un apodo que apenas alcanza a describir la dimensión real del horror. Sobre su fecha exacta de nacimiento no existe información pública precisa. Se sabe que era 2 años mayor que su víctima y que cursaba estudios universitarios. Su historia familiar estaba marcada por antecedentes de enfermedades mentales, un dato que más adelante sería utilizado por su defensa, aunque nunca fue suficiente para explicar ni justificar lo que ocurrió. No existen registros detallados de su infancia ni de episodios previos de violencia. Antes del crimen, Ana Lucía Carranza era una joven aparentemente común, sin denuncias, sin antecedentes penales y sin señales visibles de lo que estaba por venir. La víctima fue Luis Sergio Ramírez Santos, un joven universitario de 19 años. Reservado, tranquilo, talentoso, apasionado por la música, el skate y los idiomas. Vivía con su madre y su hermano menor en un departamento en Magdalena del Mar. No tenía enemigos ni conflictos conocidos. Su vida transcurría entre estudios, amistades y proyectos juveniles, hasta que una interacción digital selló su destino. Luis conoció a Ana Lucía Carranza a través de Tinder. El contacto fue simple, como miles de encuentros similares. Conversaciones privadas, luego Facebook, mensajes constantes. Finalmente acordaron verse en el Jockey Plaza. Ese encuentro terminó en la casa de Ana, en San Juan del Lurigancho, donde mantuvieron una relación sexual consensuada. Para Luis fue una experiencia pasajera. Para Ana, fue algo completamente distinto. Luis no quiso una relación. Ana sí. El rechazo, inicialmente silencioso, se transformó con el tiempo en obsesión. Durante meses, Ana insistió, escribió, buscó contacto. Luis se fue alejando. Pero para ella, el vínculo no había terminado. Había comenzado. Un año después, esa obsesión ya estaba madura. Durante ese tiempo, Ana conoció a Aníbal Augusto Chalco, también por Tinder. Se convirtió en su pareja y, progresivamente, en su aliado absoluto. Para Aníbal, Ana pasó a ser alguien a quien debía proteger, vengar y satisfacer. Para Ana, Aníbal sería la herramienta perfecta. Tras insistir durante meses, Ana logró que Luis aceptara una segunda cita. El viernes 10 de marzo de 2017, sin saberlo, Luis aceptó su sentencia de muerte. Ese día, a las 6:40 de la mañana, Luis salió de su casa rumbo a sus clases. Se despidió de su familia como cualquier otro día. Cámaras de seguridad lo captaron caminando por la estación La Cultura. Minutos después, Ana lo interceptó en los jardines del tren y lo condujo hasta su vivienda en San Juan del Lurigancho. Allí ya lo esperaba Aníbal. Nada fue improvisado. El día anterior, la pareja había comprado sogas, costales, cinta, guantes, frazadas, spray negro, ladrillos y materiales de embalaje. Aníbal incluso probó meterse dentro del costal para comprobar que el cuerpo cabría. Testigos del mercado recordarían después que la pareja se mostraba tranquila, metódica, incluso bromista. Una vez dentro de la casa, Ana cerró la puerta con llave y subió el volumen de la radio. Luis entró al cuarto. Allí vio a Aníbal sosteniendo una espada japonesa. Comentó, ingenuamente, que era chévere. Segundos después, el arma lo hirió en el pecho y el brazo. El ataque fue inmediato. Lo que siguió fue una tortura prolongada. Luis perdió líquido rojo durante horas. Ana le exigía que pidiera perdón por haberla rechazado. Aníbal drenaba el líquido rojo, la recogía en baldes y la eliminaba por el desagüe. Luis apenas opuso resistencia. Ana entró. Luis vino acá y Luis me dijo, oye, qué chévere, tienes una espada. Y yo estaba sentado ahí. Y le di un golpe con la espada. Al darle el golpe con la espada, acá mismo, cayó ahí en medio de la sala, corrió y se tiró ahí. Luego de eso se empezó a desangrar mucho. Cuando Luis estaba desangrando ahí, yo lo torturé. Y yo le desangré y con ese golpe se cambió y ya la fui drenando ahí donde estaba sentado. Y la sangre se coaguló, parecía gelatina. Yo con mi mano la fui disolviendo y sacando por el caño. Fueron como cuatro de esos que boté. En ese tupper le fui sacando la sangre. Los peritos señalaron más tarde que el miedo, la pérdida de líquido rojo y el sometimiento psicológico lo dejaron completamente indefenso. En un momento, Ana colocó un torniquete para prolongar la agonía. Le preguntó si prefería perder la vida asfixiado.
Luis aceptó. Pidió escuchar música antes de perder la vida. Durante esos minutos, Ana y Aníbal grabaron vídeos y tomaron fotografías del joven agonizante. Entonces, con una tijera abrí el torniquete y ahí dijo que quería morir sangrado, que se sentía muy rico, así decía, y quería que toda la sangre se lo saquemos. Y él decía, no voy a morir, de esta forma no, decía, no, falta bastante, decía. Luego dijo que de otra forma y luego dijo, ya está bien, voy a contener la respiración, y así estaba varias veces. Y luego dijimos, entonces te asfixiamos, dijo, ya da igual que lo maten, así. Finalmente, Ana se sentó sobre su torso y lo asió con una cuerda hasta quitarle la vida. Luego vino el embalaje. Ana sabía cómo hacerlo. Inmovilizaron el cuerpo con ladrillos y zapatillas para evitar movimiento dentro del costal. Rociaron spray negro para dificultar la identificación. Lo envolvieron en frazadas y sellaron el paquete. Pesa 55 kilos, no pesa casi nada. De acá lo tiré y lo fui volteando así porque sus cabezas estaban en el piso, y ya de ahí puse la bolsa. El siguiente paso fue la extorsión. Desde el celular de Luis, Ana envió a su madre una imagen aterradora del joven inconsciente y rentado. Exigieron 20.000 soles por su liberación. La madre, desesperada, contactó al padre de Luis, ex juez, quien presentó la denuncia. Ofrecieron un adelanto para ganar tiempo. Los asesinos comenzaron a escribir a los amigos de Luis, fingiendo ser él. Afirmaban que estaba secuestrado tras un encuentro con una menor. Cuando dudaron, enviaron la misma fotografía. Cerca de las 3 de la madrugada, subieron el costal a un taxi. Dijeron que eran instrumentos musicales. El taxista ayudó a cargarlo. En la cuadra 24 de la avenida Constelación, dejaron el bulto en la vereda y se alejaron. Horas después, usaron la tarjeta bancaria de Luis para retirar dinero y gastarlo en comida y juegos en un centro comercial. Cenaron. Se divirtieron. Volvieron a casa. A la mañana siguiente, vecinos notaron el paquete. El olor, el peso, las bolsas. La policía lo abrió. El cuerpo de Luis estaba en posición fetal, atado, con heridas, golpes y signos claros de asfixia. La división de homicidios reconstruyó todo rápidamente. Cámaras, testigos, registros bancarios, geolocalización del celular. Llegaron a la casa de Ana. Allí encontraron manchas rojas, restos de embalaje, frazadas, prendas de la víctima y coincidencias absolutas. Ana Lucía Carranza, Aníbal Chalco, su hermano Eduardo y su madre fueron detenidos. Solo Ana y Aníbal confesaron. Narraron cada etapa con frialdad total. Las pericias descartaron inimputabilidad. Sabían lo que hacían. Lo planearon. Lo ejecutaron. Ana intentó justificar el crimen alegando un abuso previo, versión que fue descartada por falta de pruebas. Ambos fueron procesados por secuestro, extorsión y homicidio calificado. Ana intentó fugarse del penal de Santa Mónica en 2018 y fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad. Luis Ramírez Santos fue despedido como lo que fue, un joven noble, sin violencia, sin maldad. Su muerte dejó una herida profunda en su familia y en el país. Hoy, Ana Lucía Carranza Chiara y Aníbal Chalco esperan sentencia definitiva. Desde prisión, Aníbal escribió una carta diciendo no arrepentirse del pasado, dedicándose ahora a escribir novelas. El expediente judicial deja una verdad clara. No fue un crimen pasional. Fue una ejecución planificada, nacida de la obsesión, sostenida por la crueldad y ejecutada sin remordimiento. Pedro Pablo Macías Ludueña, conocido como el Apóstol de la Muerte, nació el 28 de febrero de 1973 en el Agustino, Perú y tuvo una niñez complicada. Su madre sufría problemas psiquiátricos y su padre lo maltrataba cada vez que se alcoholizaba, algo que ocurría con mucha frecuencia. A esto se sumaba que sus hermanas mayores solían humillarlo y maltratarlo de manera degradante, tanto física como psicológicamente, algo profundamente devastador para cualquier ser humano. Y él solo tenía 5 años. En el colegio la situación no era diferente, pues los otros niños también se aprovechaban del carácter callado y sumiso del menor. Lo golpeaban y le jalaban los pelos. No tenía amistad con otros niños.
Me molestaban todo el tiempo, relató. Y entre insultos, violencia y malos tratos de gente que se supone debía amarlo y protegerlo, Masías Ludueña fue creciendo sin saber lo que era recibir un poco de cariño. Esas acciones fueron creando un gran resentimiento en él que, en un principio, halló como vía de escape el comenzar a maltratar y quitarle la vida a animales. Gatos y perros primero, y luego fue evolucionando hacia otras especies. Uno de los detonantes que sufrió, y que serviría para explicar la homofobia que manifestaría en el futuro, ocurrió cuando tenía 4 años y fue acusado por sus hermanos mayores de quitarle la vida a la perra de la familia, que además estaba embarazada. A pesar de negarlo, sus parientes no le creyeron y optaron por la peor manera de castigarlo por algo que no había hecho. Se aprovecharon de él. Hasta hoy jura que él no le hizo nada a esa perrita. Conforme fue creciendo, esa voz interna que solo él escuchaba lo fue convenciendo de su supuesta misión en la tierra. Entonces intentó deshacerse de los que él consideraba impíos y pecadores ingresando al ejército. Aunque por mucho tiempo se creyó que era licenciado de la Fuerza Aérea del Perú, nada de eso era cierto. Ocurre que en 1990, ingresó a las Fuerzas Armadas como voluntario para tener algo de autoridad y eliminar a los enemigos de Dios. Pero el destino ya tenía asignado su camino. Tan solo 2 meses después de su internamiento, Nakada Ludueña fue expulsado debido a los resultados mostrados por los psiquiatras del ejército peruano. Comenzaron a prestarle mayor atención durante el tiempo que estuvo con ellos cuando surgieron rumores que señalaban que escuchaba la voz de Dios y que creía que todos los pecadores merecían morir. Estos estudios demostraron que el futuro apóstol de la muerte mostraba tendencias psicópatas, lo que representaba un peligro para la sociedad. Además, al entrenarlo en el manejo de armas, la amenaza se volvía aún más latente para el resto. Pese a que nunca llegó a confirmarse, se cree que luego de este duro revés, Nakada Ludueña cometió su primer asesinato. En Mala, sur de Lima, fue sorprendido mientras robaba sandías y, al ser descubierto por el agricultor, decidió quitarle la vida para salirse con la suya. En la partida de nacimiento original, Pedro Pablo figura con los apellidos Masías Ludueña. Pero en 2003, se le ocurrió pagar unos 800 soles a un ciudadano japonés de apellido Nakada, para que lo adopte y, de esa manera, sacar su visa para poder viajar al país asiático. Creía que esta era la manera más fácil de salir del país. Sin embargo, sus planes se fueron al tacho. La paciencia ya se le comenzaba a terminar, hasta que halló la manera de explotar, quitándole la vida a inocentes que él creía que no merecían vivir por ser pecadores. Según los registros oficiales, la escalada de muertes comenzó el 1 de enero de 2005. Nakada se encontraba en la playa Chorrito de Chancay cuando se cruzó con Carlos Edilberto Merino Aguilar de 26 años. Sin mediar palabras, le disparó en el tórax y el abdomen. Al ser encarado por las autoridades, alegó defensa propia, pues creyó que iba a ser asaltado, aunque fue el apóstol de la muerte quien robó todo el dinero a la víctima. Casi 2 años le tomó a la policía realizar las investigaciones para dar con el paradero del psicópata que, en ese tiempo, le quitó la vida, según sus propias palabras, al menos a 25 personas. Yo no soy un criminal, soy un limpiador, he librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos, repetía en los interrogatorios. En total, se identificaron 17 víctimas oficiales, aunque las autoridades no descartan que el número real de asesinatos sea superior. Finalmente fue capturado el 28 de diciembre de 2006. El momento no pudo ser más preciso, pues las autoridades descubrieron que Nakada preparaba, para las fiestas de Año Nuevo, hacer explotar una granada de guerra en una discoteca de Huaral, donde residía, con la finalidad de acabar con los perdidos y corrompidos del país. Tras su captura, Pedro Pablo Nakada fue sometido a un largo proceso judicial y a múltiples evaluaciones psiquiátricas. En un inicio, el Poder Judicial lo condenó a 35 años de prisión por los 17 asesinatos plenamente comprobados, una de las sentencias más severas impuestas a un asesino en serie en el Perú. Sin embargo, el caso dio un giro crucial. Durante su reclusión, Nakada intentó quitarse la vida, lo que motivó nuevas y más profundas evaluaciones médicas. Los peritajes posteriores concluyeron que padecía esquizofrenia paranoide, un trastorno mental grave que afectaba su percepción de la realidad y su capacidad para comprender la gravedad de sus actos. Debido a este diagnóstico, la justicia peruana lo declaró inimputable. Esto significa que, legalmente, Nakada no podía cumplir una condena penal tradicional, ya que el Estado determinó que su enfermedad mental le impedía entender plenamente que lo que había hecho estaba mal.
Por esa razón, la sentencia de 35 años quedó sin efecto y fue reemplazada por una medida de seguridad. Desde entonces, Pedro Pablo Nakada permanece internado de manera indefinida en el pabellón de psiquiatría del penal de Lurigancho, bajo vigilancia constante y tratamiento psiquiátrico. A diferencia de una condena común, no existe un plazo fijo para su internamiento. Su permanencia depende exclusivamente de evaluaciones médicas periódicas que determinen si sigue siendo un peligro para la sociedad. El propio Nakada dejó en claro que ese peligro nunca desapareció. Si salgo libre, continuaré con mi misión de limpieza, declaró desde su encierro. Todo siempre. Una porquería. Por eso te doy así, maldito sea. Sí, por eso no me van a llevar en nada. Ya, ustedes me van a mandar preso. Yo me voy a matar ahí. Porque yo necesito ser libre. Mira, ¿por qué no haces una cosa bien simple? ¿Por qué? Mira, yo lo quisiera ahorita. Yo lo quisiera. ¿Qué quisieras? Yo lo que quisiera es que me inyecten algo de tal. Quiero morirme, ¿sabes? Yo no quiero porque, mira, es porque yo no quiero ir a prisión, yo no quiero estar con esa gente. De todas maneras, voy a intentarlo. ¿Verdad? Wilfredo Rodríguez Quispe. Es el nombre que quedó ligado para siempre a uno de los casos criminales más perturbadores del Perú contemporáneo. Un hombre del que, paradójicamente, casi no existe pasado documentado, pero cuyos crímenes fueron tan extremos que borraron cualquier rastro de anonimato. En marzo de 2019, su nombre comenzó a circular en todo el país bajo un solo apodo, el Caníbal de Puno. No existen registros públicos confiables sobre su fecha exacta de nacimiento ni sobre el lugar preciso donde nació. Tampoco hay información verificable sobre su familia, su infancia o su entorno cercano. No se conocen entrevistas con familiares ni antecedentes escolares o laborales relevantes. Este vacío es clave, porque muestra que antes de los crímenes, Wilfredo Rodríguez Quispe era un sujeto completamente invisible para la sociedad, sin historial mediático ni denuncias que alertaran sobre su peligrosidad. Los hechos ocurrieron en la provincia de Melgar, región Puno, una zona rural donde la vida transcurría con relativa calma. Nadie imaginaba que allí operaba un individuo capaz de llevar la violencia a un nivel extremo. Todo se descubrió a partir del feminicidio de Dina Quispe Choquemaki. Según la investigación fiscal, Wilfredo Rodríguez Quispe le quitó la vida a Dina y posteriormente procedió a separar en partes su cuerpo. El crimen no se limitó al homicidio. Durante su detención y posterior confesión, el propio Rodríguez Quispe admitió que cocinó partes del cuerpo de la víctima y que utilizó la piel de su rostro como una máscara. Esta declaración no fue producto de tortura ni presión extrema. Fue dada de manera directa, fría y sin signos visibles de arrepentimiento. Los agentes que participaron en el interrogatorio señalaron que el acusado narraba los hechos con absoluta tranquilidad, como si describiera acciones cotidianas. Esta conducta fue una de las primeras alertas para los peritos psicológicos, quienes comenzaron a sospechar que no se trataba de un crimen impulsivo, sino de una conducta reiterada y profundamente arraigada. Tras su captura, Rodríguez Quispe continuó hablando. Fue entonces cuando confesó que Dina Quispe Choquemaki no había sido su primera víctima. Admitió haberle quitado la vida al menos a otras 2 mujeres con anterioridad. Estas confesiones llevaron a las autoridades a considerarlo un asesino en serie, ya que existía repetición del patrón, escalada de violencia y una absoluta deshumanización de las víctimas. El modus operandi mostraba un control total sobre sus actos. Elegía a sus víctimas, les quitaba la vida, manipulaba los cuerpos y realizaba actos posteriores al crimen que no tenían ninguna finalidad práctica, sino simbólica y psicológica. El canibalismo y el uso de la piel del rostro no respondían a necesidad alguna, sino a una forma extrema de dominación, apropiación y ruptura total de los límites humanos. Las pericias psicológicas revelaron a un sujeto sin empatía, sin culpa y sin remordimiento. No manifestó angustia ni miedo por el daño causado. Sus explicaciones eran incoherentes, a veces absurdas, y en otras ocasiones simplemente aceptaba la crueldad de sus actos sin intentar justificarlos. Todo indicaba que comprendía perfectamente lo que hacía, pero no reconocía a sus víctimas como personas.
La captura de Wilfredo Rodríguez Quispe se produjo tras la investigación del feminicidio de Dina Quispe Choquemaki. Las evidencias encontradas y las inconsistencias en su comportamiento llevaron a la policía a detenerlo. Durante el proceso, lejos de resistirse o negar los hechos, terminó revelando detalles que agravaron su situación judicial y confirmaron la magnitud real de sus crímenes. En marzo de 2019, la Fiscalía Provincial Penal de Melgar Ayaviri solicitó prisión preventiva por el delito de feminicidio agravado. El Poder Judicial aceptó el pedido y ordenó su reclusión en el penal de Yanamayo, considerado uno de los centros penitenciarios más severos del país. Allí quedó internado mientras continuaban las investigaciones para esclarecer la totalidad de los asesinatos confesados. Un momento de rabia, un momento pensé en mi madre, dije que no me quería, pensé en eso, toda la rabia que tenía, todo el odio, se me entró y no pensé en nada más que dije que esta es mi elección. ¿Tú veías a la mujer como si fuese tu madre? Sí. Tú tenías planificado de todas maneras matar a una mujer, no a un hombre. También quise matar a mi madre. Si algún día voy a encontrarlo, voy a matar. Ciro Castillo Rojo tenía 26 años. Estudiaba ingeniería forestal en la Universidad Nacional Agraria La Molina y soñaba con dedicar su vida a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. En marzo de 2011, decidió viajar junto a su pareja, Rosario Ponce, al sur del país para conocer uno de los paisajes naturales más imponentes del Perú, el Cañón del Colca. El 31 de marzo de 2011, ambos partieron rumbo a Arequipa. El viaje tenía un carácter turístico y de aventura. Tras llegar a la llamada Ciudad Blanca, se dirigieron a Cabanaconde, uno de los puntos de acceso al cañón. El 1 de abril del 2011, luego de pasar la noche en un hospedaje, iniciaron la caminata hacia la zona de Tapay. No contaban con un guía especializado ni con una ruta claramente establecida, lo que los fue alejando progresivamente de los caminos convencionales. El terreno del Colca es extremo. Laderas empinadas, senderos irregulares y una geografía que exige experiencia y preparación. La pareja no tenía el entrenamiento necesario para una travesía de ese nivel. De acuerdo con los testimonios posteriores de Rosario Ponce, los primeros días avanzaron sin mayores dificultades, pero con el tiempo comenzaron a desorientarse. Las provisiones escasearon y el cansancio físico se hizo evidente. A medida que pasaban los días, la situación se volvió crítica. La falta de alimentos, el desgaste físico y la imposibilidad de encontrar una salida aumentaron la desesperación. Fue en ese contexto, según Rosario, que ambos se separaron en algún punto del recorrido. No quedó claro cómo ni exactamente cuándo ocurrió esa separación. El 13 de abril, al no recibir noticias de Ciro, su familia denunció oficialmente su desaparición. De inmediato se activaron los operativos de búsqueda, con la participación de la policía de alta montaña y equipos especializados en rescate. Las condiciones del cañón, sumadas al clima cambiante, dificultaban cada intento por avanzar. 2 días después, el 15 de abril, Rosario Ponce fue hallada con vida por un grupo de rescatistas. Se encontraba en estado de deshidratación y agotamiento extremo. Su testimonio permitió reconstruir parcialmente los hechos, pero también generó dudas. Sus versiones presentaron inconsistencias que dieron pie a múltiples teorías sobre lo ocurrido durante los días en que ambos permanecieron perdidos. Mientras Rosario era rescatada, Ciro seguía desaparecido. La atención mediática creció rápidamente. El padre del joven, el doctor Ciro Castillo Rojo Salas, viajó al Colca y se convirtió en una figura central del caso. Durante meses, encabezó la búsqueda, exigió que no se abandonaran los operativos y sostuvo públicamente que aún había preguntas sin responder. Pasaron más de 200 días sin resultados concluyentes. Hasta que el 20 de octubre de 2011, un equipo de rescatistas localizó un cuerpo en una zona de acceso extremadamente difícil, a más de 1000 metros de profundidad en el cañón del Colca. Se confirmó que se trataba de Ciro Castillo. Las pericias forenses revelaron que presentaba múltiples fracturas, lesiones compatibles con una caída desde gran altura. Esta conclusión respaldó la hipótesis oficial de una muerte accidental. Sin embargo, su padre y algunos investigadores privados cuestionaron esa versión, señalando que el lugar del hallazgo y otros elementos no terminaban de encajar por completo.
El caso fue asumido por el Ministerio Público. Tras una investigación prolongada, se determinó que no existían pruebas suficientes para afirmar que la muerte de Ciro fue producto de un crimen. Legalmente, el expediente fue cerrado. Aún así, para muchos, el caso Ciro Castillo sigue dejando preguntas abiertas. Existe una teoría que señala que su pareja pudo haberlo empujado al vacío, basada en contradicciones y vacíos en su relato. Sin embargo, esto nunca fue probado y oficialmente la justicia concluyó que se trató de un accidente. Hoy, el caso está cerrado legalmente, pero no en la mente de quienes aún se preguntan qué pasó realmente en el cañón del Colca. Ángel Díaz Balbín nació en Lima, Perú, a finales de la década de 1950. Poco se conoce de manera oficial sobre su infancia temprana y su entorno familiar, pero los antecedentes que marcaron su vida adulta permiten reconstruir el perfil de un sujeto que desde joven estuvo vinculado a la violencia y al delito. Antes de convertirse en el principal sospechoso de una de las etapas más oscuras de la criminalidad limeña, Díaz Balbín ya era un nombre conocido por la prensa policial. En los años 70 fue apodado el Vampiro de Breña, un sobrenombre que reflejaba tanto la brutalidad de sus crímenes como el miedo que generaba su figura. Su historial criminal comenzó de forma estremecedora en 1976, cuando le quitó la vida a su propia tía, Genoveva Díaz, y a dos de sus primos menores de edad. Estos crímenes evidenciaron desde temprano una total ausencia de vínculos afectivos y un desprecio absoluto por la vida, incluso dentro de su propio círculo familiar. A estos hechos se sumó su presunta participación en la muerte de Nina Barsotti, una mujer de nacionalidad italiana. Aunque este último caso nunca fue esclarecido del todo, reforzó la imagen de Díaz Balbín como un sujeto peligroso y reincidente. Por estos homicidios fue condenado a varios años de prisión y recluido en el penal de Lurigancho. Permaneció encarcelado durante 9 años, período en el que adoptó una conducta aparentemente ejemplar. No protagonizó incidentes graves, cumplía las normas y llegó a desempeñarse como carpintero, oficio que más tarde sería considerado relevante por los investigadores debido a la precisión de los cortes encontrados en los cuerpos de las víctimas posteriores. Gracias a esta conducta, obtuvo la libertad vigilada y fue liberado en 1985. Ese mismo año, Lima comenzaría a vivir una ola de terror. Tras su liberación, comenzaron a registrarse una serie de asesinatos de mujeres entre diciembre de 1985 y enero de 1986. Los cuerpos aparecían separados por partes y abandonados dentro de bolsas de basura en distintos puntos de la ciudad, generando una histeria colectiva sin precedentes. Aunque nunca se comprobó judicialmente que Ángel Díaz Balbín fuera el autor de estos crímenes, su pasado criminal y su reputación lo convirtieron rápidamente en el principal sospechoso para la policía. Varios testigos declararon que la última vez que vieron con vida a algunas de las víctimas, estas se encontraban acompañadas de un hombre cuya descripción física coincidía con la de Díaz Balbín. Días después, un testigo aseguró haber visto a un sujeto alto, musculoso y de tez morena abandonar bolsas de basura con un cuerpo en su interior en una calle solitaria del distrito de Surco. Para los investigadores, la figura era clara. El asesino de sus propios familiares había regresado a quitar vidas. Sin embargo, no existían pruebas materiales contundentes que permitieran acusarlo formalmente. Mientras tanto, más de 20 cadáveres de mujeres continuaban apareciendo en Lima. La presión social aumentó y la ciudadanía exigía respuestas inmediatas. Ante el pánico generalizado, las autoridades difundieron públicamente las características físicas del sospechoso. La estrategia funcionó. La información llegó a manos de Alfonso Díaz Vela, coronel de la desaparecida Policía de Investigaciones del Perú y psicólogo del Instituto Nacional Penitenciario. El jueves 6 de febrero de 1986, Ángel Díaz Balbín, de 26 años, fue finalmente capturado. La prensa no tardó en bautizarlo como el descuartizador de Lima. Durante los interrogatorios, que se prolongaban por horas, Díaz Balbín manifestó sentirse paranoico. 5 psicólogos criminalistas lo evaluaron y todos coincidieron en un mismo diagnóstico preliminar. Era un psicópata en potencia, con una marcada falta de sentimientos hacia otros seres humanos. El hecho de que fuera carpintero reforzó las sospechas. Todo indicaba que él era el asesino. Solo faltaba una cosa, la confesión. Pero esta nunca llegó. Lejos de comportarse como un asesino acorralado, Díaz Balbín se mostraba obediente, educado y dócil. Acataba cada orden y respondía con calma.
Ninguno de los especialistas logró que admitiera los crímenes. Sin confesión ni pruebas directas, el caso comenzaba a desmoronarse. Ante la frustración, la Policía de Investigaciones del Perú decidió recurrir al Dr. Mario Poggi, reconocido especialista en psicología criminal, formado en la Policía Nacional del Perú y ex catedrático de la Escuela de Oficiales de la PIP. Tras apenas un par de sesiones, Poggi llegó a una conclusión inquietante. Ángel Díaz Balbín era dócil e impasible. Poco después, durante uno de los interrogatorios, Díaz Balbín perdió la vida lado. La noticia sacudió al país. Por un breve tiempo, Lima respiró aliviada. Sin embargo, las apariciones de cuerpos continuaron durante un corto periodo, hasta que un día, simplemente, cesaron. No hubo más víctimas. La policía tampoco profundizó en la búsqueda de otros posibles responsables. Nunca más se volvió a hablar de otro descuartizador de Lima. Y la pregunta quedó flotando para siempre. ¿Y si Ángel Díaz Balbín nunca fue el verdadero asesino? Esa pregunta, hasta hoy, no tiene respuesta.